Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Hierros, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, entrenamiento, salud y estilo de vida de una forma práctica. Hoy os quiero hablar acerca de 3 cosas muy importantes en cualquier entrenamiento. Podríamos decir que son como las 3 patas por las que debemos de guiarnos. Debemos hacer las cosas más o menos pensando en estos 3 principios, en estas 3 variables. Y quiero que las tengáis en cuenta porque son muy importantes, sobre todo para aquellas personas que estén empezando en el entrenamiento o simplemente también para esas personas que aunque lleven un tiempo, pues quieren repasar un poco conceptos, ¿no? Tampoco hace falta saber muchísima teoría, pero estas 3 cosas son muy importantes, sobre todo si queremos planificar un buen entrenamiento y al final tener resultados, que es de lo que se trata. Entonces, sin más, como digo, ya sabéis que estamos en Café y Hierros, que toda la información la tenéis en ivllamazares.com. Si quieres mejorar, si quieres ver resultados o simplemente empezar a entrenar, pues te puedo ayudar ahí. En ivllamazares.com tienes toda la información, así que échale un vistazo. Y como digo, vamos a empezar hablando de esto porque son 3 cosas muy importantes. La primera de todas, y creo que es importante empezar por esta, es el volumen de entrenamiento. Normalmente, cuando nos planteamos hacer una rutina de entrenamiento, siempre pensamos el cuánto hacer, cuánto ejercicio debemos de hacer, durante cuánto tiempo, cuántas repeticiones, cuántas series. Claro, esto al final está muy relacionado con el volumen de entrenamiento, o sea, nosotros estamos un poco limitados por todo el volumen que podemos asimilar y no podemos meter un volumen excesivo porque realmente no seríamos capaces de controlarlo, o sea, al final iríamos más para atrás que para adelante. Entonces, en este sentido, sobre todo cuando estamos hablando de un entrenamiento de fuerza o de pesas, es importante hacer en cada sesión de entrenamiento un volumen mínimo efectivo con el cual vayamos consiguiendo resultados, pero que nos permita al final de una forma u otra recuperarnos e ir progresando. O sea, si metemos demasiado volumen en una sola sesión de entrenamiento, posiblemente consigamos resultados, pero no nos permita recuperarnos para esa siguiente sesión de entrenamiento o tengamos que dejar más días de recuperación. Y esto no interesa porque, por ejemplo, sabemos que una frecuencia 2 suele ser una de las opciones más aconsejables cuando queremos ganar masa muscular y lo que no nos interesa es, por ejemplo, entrenar cada músculo una vez por semana. En ese sentido, si metemos un volumen mínimo efectivo, pongamos unas 6 series como mínimo y a partir de ahí podemos subirlas un poco, pero tampoco sin pasarnos, pues estaremos en un volumen más que óptimo. Luego hay personas que les gusta meter demasiado volumen y, por ejemplo, hacer frecuencia 1 en ciertos músculos en concreto, también estaría bien. Pero claro, hacer frecuencia 1 en todos los músculos no sería, bajo mi punto de vista, la mejor opción. Entonces, en este sentido, el volumen es muy importante y cuando nos estamos preguntando, cuando estamos empezando y decimos ¿cuánto tengo que hacer?, deberíamos de prestarle atención a esto, al volumen de entrenamiento, porque luego, dependiendo del volumen que hagamos, vamos a poder hacer una frecuencia de entrenamiento u otra. Y también está muy relacionado con la intensidad, que ahora más adelante es de lo que vamos a hablar. Entonces, en este sentido, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio a una tabla con los volúmenes mínimo efectivo, máximo recuperable, todo eso para cada grupo muscular y de esa manera vais a tener una guía rápida para que sepáis más o menos si queréis, por ejemplo, si estáis planificando un entrenamiento y queréis saber más o menos qué volumen meter para las piernas o para el torso o para el pectoral o para los brazos, pues echando un vistazo rápido a esta tabla vais a saber muy bien qué volumen establecer. Empezar siempre por el mínimo para no pasaros, pero a partir de ahí vais a tener una guía muy buena. Entonces, en primer lugar sería el volumen. La segunda variable importante sería la intensidad, como dije anteriormente. Si hacemos mucho volumen en una sola sesión de entrenamiento, al final la intensidad no podemos mantenerla. Y nosotros lo que queremos cuando ganamos masa muscular es mantener una intensidad alta durante todo el entrenamiento. Claro, por eso los entrenamientos en sí no pueden ser muy largos, tienen que ser medianamente breves. Entonces, en este sentido, ¿cuánto tiempo debemos entrenar? Pues unos 45 minutos, una hora, hora y cuarto, hora y media, pero más o menos suele andar por ahí. Si nos pasamos de ese tiempo y entrenamos normalmente siempre 2 horas o 2 horas y pico, normalmente la intensidad baja. Y en ese sentido no nos interesa. Normalmente cuando metemos mucho volumen de entrenamiento, que estamos entrenando muchísimo tiempo, al final las primeras series puede que sí las hagamos con mucha intensidad, pero luego el resto de las series es como trabajo basura, ¿vale? Es trabajo que al final se acumula ahí y no nos permite recuperarnos para la siguiente sesión de entrenamiento. Por eso os decía que es muy importante controlar el volumen que metemos para cada grupo muscular y a partir de ahí poder entrenar con intensidad en cada sesión de entrenamiento. Así que la intensidad es muy importante. ¿Cómo deberíamos entrenar de intenso? Bueno, pues para eso tenemos un montón de escalas, por ejemplo RIR, RPE. Al final esto lo que se basa es en las repeticiones que dejamos antes de llegar al fallo. Por ejemplo, si dejamos muchas repeticiones antes de llegar al fallo, estamos entrenando con poca intensidad. Si, por ejemplo, dejamos una repetición, 2 o simplemente llegamos hasta el fallo, estamos entrenando con mucha intensidad.
Pero para eso también tenemos que controlar un poco el número de repeticiones que hacemos en cada serie. No vale hacer, por ejemplo, 50 repeticiones, que podríamos también, pero no es el objetivo. Así que en ese sentido lo que podemos hacer es manejar un rango de repeticiones más o menos medio, en el cual nos podríamos mover en torno a las 5 o 15 repeticiones para cada ejercicio. Ejercicios más básicos podríamos hacer unas 5, 6, 8 repeticiones y ejercicios un poco más analíticos nos podríamos ir al rango más alto, en torno a las 15 repeticiones, 10 repeticiones, por ahí estaría bien. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que tenemos que entrenar intenso, no podemos hacerlo durante mucho tiempo, no podemos meter demasiado volumen en una sola sesión de entrenamiento. Si queréis hacer esto de meter demasiado volumen, al final vais a tener que tener en cuenta que muchas veces, de una forma u otra, o metemos mucha intensidad en las primeras series y las siguientes son un poco basura, como decía anteriormente, o si no, directamente ya pensamos que como va a ser muy largo el entrenamiento, ya directamente en las primeras series no metemos ni siquiera intensidad. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene después y es que nos da hasta pereza meter tanta intensidad, porque vamos a acabar hechos polvo. Entonces, en este sentido, intensidad importante, brevedad en el tiempo, sobre todo, muy importante, porque no nos interesa estar en el gimnasio 2 horas o 2 horas y pico cada día. Y luego controlar el volumen de entrenamiento. Y luego, por último, la tercera pata, la tercera variable que me parece muy importante destacar, es la frecuencia de entrenamiento, porque al final va muy ligada con todo esto anterior. Si hacemos mucho volumen de entrenamiento en una sola sesión, no podemos hacer mucha frecuencia. Claro, imaginémonos que metemos 20 series de pectoral en una sola sesión. No vamos a hacer eso 2 veces a la semana. Entonces, en este sentido, ¿qué es mejor? Vamos a meter un poco menos de volumen en esa sesión, por ejemplo, 10 series, 8 series, y lo dividimos en 2 veces. Por ejemplo, hacemos martes y hacemos sábado el mismo grupo muscular. Así, de esa manera va a ser mucho más efectivo, los entrenamientos van a ser mucho más cortos y al final vamos a estar optimizando todo esto, estas 3 cosas que son muy importantes. Entonces, como digo, la frecuencia va al final de la mano con estas 2 cosas anteriores. Si metemos mucha frecuencia de entrenamiento, no podemos hacer mucho volumen. Si metemos poca frecuencia de entrenamiento, vamos a poder meter más volumen, pero tampoco nos interesa demasiado. Meter demasiado volumen en una sola sesión no suele ser, por norma general, lo mejor. De forma puntual sí que lo podemos hacer en ciertos mesociclos para algunos grupos musculares, para darles un poco más de trabajo de una sola vez, pero como norma general no suele ser lo mejor. Así que en este sentido, si estáis planteando el entrenamiento, si ahora sois novatos o aunque llevéis tiempo entrenando pero todavía no tenéis muy claro los conceptos en los que debéis de fijaros, sobre todo al plantear una programación del entrenamiento, fijaros simplemente en estas 3 cosas, o sea, no hace falta más. Luego hay más cosas como la selección de ejercicios, pero de eso podemos hablar otro día o si no en Lifters, en el podcast diario, hablo mucho acerca de ese tema también. Así que fijaros, como digo, en esas 3 cosas. Fijaros en el volumen, fijaros en la intensidad y fijaros en la frecuencia, porque al final son 3 cosas que van muy de la mano. Y si hacemos las 3 cosas bien, estoy seguro que de una forma u otra vamos a aprovechar, vamos a sacar el máximo provecho, el 80% de los beneficios de un entrenamiento. Luego tendríamos, como digo, podríamos hacer muchas más cosas. Tendríamos técnicas de alta intensidad, tendríamos selección de ejercicios, muchas más cosas que podríamos tener en cuenta, pero al final, de una forma u otra, las que marcan la diferencia y con las que de verdad vamos a progresar son estas 3, o sea, el volumen, la intensidad y la frecuencia. Así que espero que esto os sea de ayuda, de verdad. Si queréis que hable más de este tema, me lo podéis dejar en ivyamazares.com en el apartado de contactar, que por cierto he renovado la página web, así que echarla un vistazo porque hay mucha información que es de utilidad para vuestros entrenamientos, estilo de vida, nutrición, alimentación, bueno, en definitiva, un montón de cosas. Así que echarle un vistazo ahí, como digo, y sin más, nos escuchamos de nuevo en 7 días aquí en Café y Hierros. Este episodio ha sido un poco breve, un poco corto, pero en siguientes episodios, si os apetece, me extiendo más, como digo, en este tema. Así que sin más, espero que paséis una buena semana. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!